¿Por qué cruzas una puerta y olvidas? Volvamos un segundo. La idea estaba aquí antes de concentrar. Entender lo que ocurre te dará una forma sencilla de recuperarla y de evitar que vuelva a escaparse. No es necesariamente distracción, envejecimiento ni falta de inteligencia. En muchos casos, tu cerebro acaba de hacer exactamente aquello para lo que fue diseñado: cerrar una escena mental y abrir la siguiente. La puerta no borra la idea como si pulsara un interruptor. Funciona como una frontera que le dice a la memoria: el contexto anterior terminó, actualiza lo importante. Y por eso importa. Ese pequeño olvido cotidiano revela que la memoria no es una grabación continua, sino una narración construida por episodios. Imagina tu experiencia como una película que el cerebro edita mientras la estás viviendo. No guarda cada segundo con el mismo peso. Agrupa lo que sucede en unidades. Preparar café, buscar las llaves, responder un mensaje, entrar en una reunión. Los investigadores llaman a esas divisiones límites de evento. Un cambio de lugar, de objetivo, de persona o de actividad puede señalar que un evento acaba y comienza otro. Cruzar una puerta es una señal especialmente potente porque combina movimiento, cambio visual y cambio de contexto. Hace un instante estabas en el dormitorio pensando en cargar el teléfono. Ahora estás en la cocina, rodeado de objetos, sonidos y posibilidades diferentes. El cerebro actualiza su modelo de lo que está pasando para ayudarte a actuar en la nueva escena. El problema es que la intención de tomar el cargador pertenecía a la escena anterior. Sigue existiendo, pero deja de estar en primera fila. La realidad, entonces, contradice el mito de que olvidar siempre significa perder información. A menudo significa perder acceso inmediato a ella. La idea no necesariamente desapareció, quedó archivada bajo otras pistas. Esta explicación se relaciona con la teoría de segmentación de eventos, estudiada en psicología cognitiva y neurociencia. Según este enfoque, mantenemos un modelo mental activo que resume dónde estamos, qué hacemos, quién participa y qué esperamos que ocurra después. Cuando la realidad cambia de forma relevante, ese modelo se renueva. La actualización es útil porque evita que cada detalle antiguo compita eternamente con lo que necesitas ahora. Pero tiene un coste. Ciertos elementos del episodio previo se vuelven menos accesibles durante unos segundos. Por eso puedes entrar en una habitación con una misión perfectamente clara y quedarte quieto mirando alrededor, como si alguien hubiera retirado una nota de tu escritorio mental. Los experimentos asociados al psicólogo Gabriel Radvansky, de la Universidad de Notre Dame, ayudaron a popularizar este fenómeno, conocido como efecto de la puerta. En algunas pruebas, los participantes se desplazaban por entornos virtuales mientras transportaban objetos. A veces recorrían una distancia dentro de una misma habitación. Otras veces cruzaban una puerta para llegar a otra. Después debían recordar qué objeto llevaban. Aunque la distancia podía ser similar, atravesar el límite entre habitaciones tendía a producir respuestas más lentas o más errores. El patrón también se exploró en espacios físicos, no solo en pantallas. El dato importante no es que toda puerta provoque amnesia, es que un cambio de contexto puede reorganizar temporalmente qué información tiene prioridad. Estudios posteriores han encontrado resultados más variables, y eso también importa. El efecto no aparece con la misma fuerza en todas las personas ni en todas las situaciones. Puede depender de la carga mental, de lo clara que sea la intención, de cuánto cambia el entorno y de si ya estabas intentando mantener varias cosas a la vez. Una puerta atravesada mientras repites activamente una palabra no equivale a otra. Cruzada mientras cocinas, respondes una notificación y piensas en una conversación pendiente. La ciencia real rara vez dice que un gesto produce siempre el mismo resultado. Dice que, bajo ciertas condiciones, aumenta una probabilidad. Aquí, la probabilidad es que una intención frágil pierda acceso cuando el cerebro cambia de episodio. Para entender esa fragilidad hay que mirar la memoria de trabajo. Este sistema mantiene durante un periodo breve la información necesaria para la tarea actual, un número que vas a escribir, el ingrediente que buscas o la frase que querías decir. Su capacidad es limitada, no es una mochila infinita, sino una pequeña superficie de trabajo donde pocos elementos compiten por atención. Una intención como voy al baño a buscar las tijeras puede mantenerse sin problemas mientras nada la interrumpa. Pero levantarte, caminar, esquivar una silla, escuchar una alerta y entrar en otro ambiente introduce información nueva. Al cruzar el umbral, el cerebro debe procesar la nueva escena. Si la intención no estaba firmemente vinculada a una pista, puede quedar desplazada. Por eso importa distinguir entre almacenar y mantener disponible. Puedes saber perfectamente para qué sirven las tijeras y dónde están, pero perder durante un instante el objetivo que activó tu búsqueda. También explica esa sensación cómica de regresar al punto de partida y recordar de golpe. El lugar anterior contiene pistas, la caja abierta, el paquete que querías cortar, la persona con quien estabas hablando. Al volver, reconstruyes parte del contexto que sostenía la intención. Esto se parece al principio de memoria dependiente del contexto.
Recuperar información suele ser más fácil cuando reaparecen señales presentes durante su codificación. Sin embargo, regresar no garantiza el recuerdo. Si la intención nunca se fijó con claridad, o si otras tareas la sustituyeron, el escenario original quizá no baste. La memoria no busca un archivo intacto, reconstruye una respuesta usando las pistas disponibles. La parte sorprendente es que este aparente fallo puede ser una ventaja evolutiva. Un cerebro incapaz de cerrar eventos estaría saturado por detalles irrelevantes. Al entrar en un espacio nuevo, resulta útil priorizar sus oportunidades y riesgos. En un entorno ancestral, atravesar un límite podía significar pasar de un refugio conocido a un terreno abierto. Actualizar rápidamente la atención tenía más valor que conservar en primer plano cada pensamiento anterior. Incluso hoy, segmentar eventos ayuda a comprender historias, organizar experiencias y recordar secuencias. Sabes que una cena terminó y comenzó el viaje a casa, aunque no exista una puerta literal entre ambos momentos. El mismo mecanismo que a veces esconde una idea permite que tu día no se sienta como una masa caótica e indivisible. El mito presenta la puerta como enemiga de la memoria. La realidad muestra una herramienta de organización que ocasionalmente cobra peaje. Hay además puertas invisibles. Desbloquear el teléfono, cambiar de pestaña, abrir una aplicación o pasar de una conversación a otra puede actuar como límite de evento. Entras para consultar la hora y terminas mirando una notificación, sin recordar que ibas a comprobar. El aparato no te hipnotizó necesariamente. La nueva interfaz ofreció un contexto lleno de objetivos competidores. Cada cambio obliga al cerebro a decidir qué modelo mental conservar y cuál actualizar. Por eso el fenómeno importa más allá de una anécdota doméstica. Vivimos rodeados de umbrales digitales. Saltamos entre ventanas, mensajes y tareas con tanta frecuencia que acumulamos pequeñas transiciones capaces de debilitar intenciones aún no consolidadas. La solución no consiste en evitar las puertas, sino en darle a la intención una pista capaz de cruzarlas. Antes de moverte, formula el objetivo de manera concreta. Voy a la cocina por el vaso azul. Decirlo en voz baja puede ayudar porque añade una señal auditiva y obliga a representar la acción con claridad. También puedes mantener una imagen mental del objeto o llevar una pista física relacionada. Si vas a buscar una herramienta para reparar algo, conservar la pieza en la mano conecta ambos contextos. Para objetivos importantes, una nota breve supera cualquier truco de memoria. Y cuando ya olvidaste, no fuerces el pensamiento mirando con más intensidad la nueva habitación. Reconstruye la secuencia. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué objeto mirabas? ¿Cuál era el siguiente paso? Si es posible, vuelve físicamente o imagina el escenario anterior. No estás rebobinando una grabación, estás restaurando las pistas que daban acceso a la intención. La próxima vez que cruces un umbral y tu mente quede en blanco, ese instante puede dejar de parecer una traición inexplicable. Es el cerebro marcando un corte entre escenas, despejando su pequeña mesa de trabajo y preparándose para lo siguiente. A veces despeja demasiado pronto, pero comprenderlo cambia la reacción. En lugar de castigarte, puedes recuperar el contexto, reconstruir el objetivo y seguir. La idea estaba aquí antes de entrar. Sí, probablemente aún está cerca, esperando que le devuelvas la pista correcta. Y ese olvido diminuto importa porque muestra algo profundamente humano. Recordamos el mundo no como una corriente perfecta, sino como una historia hecha de lugares, objetivos, transiciones y puertas. Sígueme para más historias como esta.